un hombre comprometido con el país, un intelectual, una persona que es digna de escuchar. General, gracias por recibirnos en su domicilio. ¿Qué nos puede decir de esta situación preocupante por la que atraviesa la República Argentina, que no es ajena a la crisis política y económica de nuestra región? Hemos escuchado muchas soluciones económicas. Yo tengo muchos años, no soy joven. Mi educación tiene dos facetas, una faceta acá en Argentina y otra faceta en los Estados Unidos. En la faceta argentina tuve la suerte de contactarme y tener muchas relaciones personales con empresarios de empresas norteamericanas. Y en los Estados Unidos estudié una disciplina que acá parece bastante ausente, que es lo que se llama el management. Entonces usted me pregunta, ¿y eso qué tiene que ver con el problema económico argentino? Permítame que yo le voy a leer un parrafito de Peter Drucker. La primera pregunta que yo a veces le hago a los argentinos, ¿conocen a Peter Drucker? No. Es lo mismo que vos no conozcas a Jesucristo en la Argentina. Es lo mismo que vos no conozcas a Moisés si sos de la línea pro-judaica. Entonces es muy difícil que yo te pueda explicar qué es lo que te pasa. Vos podés tener empresarios delincuentes, políticos malvados, inútiles, inservibles, pero lo peor que te puede pasar en la vida es andar por el camino equivocado. Si vos no elegís el camino correcto, la derrota que vas a tener en tu vida es elemental. Cuando vos querés comparar la guerra contra los indios, ¿viste esa guerra que tanto se habla de Roca y los indios en el sur de la Patagonia? A vos te voy a decir que los indios andaban mejor a caballo que los soldados del ejército. Eran mucho más valientes que ellos, daban su vida con mayor facilidad. Tenían armamento de primerísima línea, porque los ingleses, a partir de la zona del sur, le otorgaban los correspondientes armamentos necesarios para combatir. Pero fácilmente lo derrotaron. En aquella época ya había aparecido, ya venía de hace muchos años, que las organizaciones militares debían tener un tipo de organización que las podía llevar al éxito. Cuando vos ves que el soldado combate con valor, es porque su conducción es buena. Cuando no combate, es porque su conducción es mala. Por lo tanto, hay que saber interpretar que el valor central de aquella época era la capacidad de conducción de las organizaciones militares. Si no, tomemos por ejemplo a Napoleón Bonaparte, o si no aparece después en la Segunda Guerra Mundial, aparecen figuras como Eisenhower. Todos son verdaderos conductores en el fondo. Pero permítame que le lea esto. ¿Por qué la Argentina no arranca? Permítame, yo le voy a leer esto. La gerencia, dice este libro de Peter Drucker, constituye un grupo distinto y prominente en la sociedad industrial. ¿Qué quiso decir con gerencia? ¿Qué tiene que ver la gerencia con la riqueza de los pueblos? ¿Quiénes son los generadores de riqueza? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las grandes organizaciones en los Estados Unidos? Y entonces uno puede hablar de Zuckerberg, que hace Facebook, o podéis hablar de Steve Jobs, que hace Apple, o podéis hablar de Bill Gates, que hace Wi-Fi, y después tenés empresas como Amazon. ¿Y cuál es el capital de todos esos muchachos? ¿Qué es lo que tenían como virtud central? Como virtud central tenían su capacidad gerencial. Y fíjese lo que dice Peter Drucker, que es uno de los pensadores más importantes de los Estados Unidos, en el tema que constituye el centro de gravedad del crecimiento de un pueblo. Y él dice claramente, ya no hablamos de capital y trabajo, sino de management y trabajo, como management o gerencia, que le ponemos acá mal traducido. ¿Cómo desapareció el capital? Y si desaparece el capital, ¿quién explota al obrero si no hay capital? ¿El gerente? ¿Y quién es el que genera la riqueza? ¿Dónde están los valores centrales?
Cuando vos escribís eso, el marxismo desaparece, porque el marxismo dice que es capital más trabajo, más plusvalía, igual precio. La plusvalía se la queda el capital. Por lo tanto, la plusvalía que la produce el trabajador se la roba el empresario que es el dueño del capital. Para nosotros es así. Esa lógica en Estados Unidos no funciona. Los que generan la riqueza son los que administran y manejan las organizaciones. Y que para administrar y manejar una organización hay que conocer mucho. Ahí voy a terminar esto, porque no quiero hablar mucho sobre este tema, porque basta mirarlo a los que dirigen, que no saben dirigir, y que no son elegidos por buenos para elegir, y creen que todo el problema es económico, y a partir de ahí intentan resolver por ese lado el problema argentino. No lo van a resolver nunca por ese lado. Estados Unidos en 1950 escribe este libro de Peter Drucker. En 1950 se escribe este libro. Los que se educaron en las universidades norteamericanas saben perfectamente que vos estudiás administración, primero para que te acepten en un curso de administración, tenés que rendir un examen de ingreso difícil de aprobar. Una vez que entraste, sabes perfectamente bien que después de 1 año y medio de estudio, cuando egreses, te van a hacer, en aquella época, estoy hablando de la década del 70, te hacían una oferta de $100.000 al año. Mientras que los doctorados, cualquiera, a excepción de los médicos y a excepción de los abogados, todos recibían poco monto de valor, no superior a los 35 o 40.000 dólares. Pero el gerente era fundamental, con el cual se ha construido el país norteamericano. O sea, el problema de este país y de nuestra región es la falta de gerentes, la falta de un espíritu para poder saber administrar. Y al peor que le vaya al peronismo, porque el peronismo es conducción, y conducción es management, y management es gerencia. O cuando Perón dice la comunidad organizada, ¿qué dijo? O cuando te dice que la conducción no se entiende ni se conoce, se comprende. ¿Qué quiso decir? Y cuando le preguntan qué es la estrategia, señor presidente, no se entiende, la estrategia no se entiende ni se conoce, se comprende. ¿Pero qué quiere decir se comprende? Y quiere decir que como el fútbol, ¿viste? Hay muchas técnicas de fútbol y otra cosa es ser un gran jugador de fútbol. ¿Y cómo es para ser como Maradona? No, bueno, se comprende. Maradona comprende cómo es el fútbol. No hay una regla para establecerlo. Bueno, el management es igual. Por eso vos nombrás a Steve Jobs, a Bill Gates, a Jimmy Carter, a Zuckerberg y a todos estos pensadores y ejecutores de grandes corporaciones. ¿Dónde está el capital de esos muchachos? Nunca tuvieron capital. ¿Dónde está el capital? ¿Qué capital están hablando? ¿Dónde está La el capital? creatividad sería... ¿Dónde está el capital? ¿Dónde está? ¿Por qué no existe el precio? ¿Por qué no existe el precio? Porque el costo no se calcula. Solo un imbécil puede pensar que podés calcular el costo de algo. Solo existe el precio en la mente de la gente, no el costo. Y eso ya en el año 1871, la Escuela Libertaria de Viena declara que no pueden determinar el costo, solo pueden determinar el precio. Y el precio lo determina la gente. No sabés cuánto vale. Es todo mentira. Mira, te voy a dar un ejemplo muy sencillito. En el año 53, 54, el gobierno de Perón, que ya se había equivocado Perón proviene de una corriente ideológica de la conducción. Cuidado, ¿qué querés que te cuente la historia de Perón? Y aplicásela acá y por eso no anda. Por eso ella decía el otro día, Perón tiene la pluma, ¿viste? Tiene el lápiz, y entonces él con el lápiz firma y toma decisiones. Sí, pero sabe tomar decisiones. Vos no sabés, querida, si vos no estudiaste nada, vos estudiaste de abogada. Y la abogada es la peor disciplina para la conducción. ¿Por qué? Porque habla de los hechos individuales, no habla de los hechos colectivos. ¿Cuál es la mejor disciplina para la conducción? Management. Que no hay. Que no es la importante acá. La que conducción es conducción. Te la enseñan desde el primer día. ¿Hay diferencia entre la conducción militar
y la conducción de un civil? Hay diferencia entre todas las conducciones, por eso las conducciones se comprenden y no tienen regla, tienen capacidad de comprenderse, pero si no la comprendes no la puedes hacer. Y no todos pueden ser, manejar una organización. Eso es como un hecho divino manejarla. Es lo mismo que los indios. Acá estamos pretendiendo ganarle la guerra al ejército argentino, que se ha transformado en un ejército profesional, al ejército de los indios, que tienen una disciplina independiente, que creen que pueden resolver los problemas en un razonamiento de poca calidad intelectual. No es así, no va a ser nunca así. La última pregunta, ¿cuál es la solución para la crisis de gobernabilidad que afecta a nuestra región? Y acá hay que sentarse y empezar de nuevo. Querida, hay una sola crisis. No hay, escúchame, ¿cuántas empresas tiene Corea del Sur? Te muestro, ese celular que tenéis, que es un Galaxy. Sí. Bien, eso lo hacen los de Corea del Sur. ¿Qué era Corea del Sur hace 40, 50 años atrás? Nada, nada. Eran unos muertos de hambre que no tenían ni para comer. Y se manejan ahora, y ahora deben tener 10 empresas de primera línea y el resto en el montón. Seguramente que están metidos en el montón, sin ninguna duda. Pero no creas que es otra cosa. Tendrán 5 o 6 empresas. Sanyo factura 250.000 millones de dólares por año y el PBI de Corea del Sur debe estar en 600 o 500.000 millones de dólares por año. Con 5 empresas de primera línea resolviste el problema argentino. Pero acá están con el problema de las exportaciones, el problema del control de precios, el problema de que los pobres tienen que comer, el problema... Nada de eso pasa. En Estados Unidos el sistema laboral, como el sistema impositivo, está construido para generar la riqueza de las empresas, porque también tienen un sistema de préstamos fáciles. En Estados Unidos vas a un banco y no te preguntan con qué vas a respaldar tu negocio, te van a preguntar cuál es tu negocio, y más vale que lo expliques. Si lo explicás y a los que están enfrente les gusta y advierten que tu capacidad es buena, te van a prestar la plata. Por lo tanto, el capitalismo no existe. Muchísimas gracias.